Silvestroni en la parte del libro coincido muchísimo, que a veces el juez te diga que no, que te da lugar la exhibición de prisión, capaz que despertaste a más una detención y se tienen que revocar, lo van a revocar. Entonces a veces hay que ser muy cautos de para qué vamos a pedir lo que buscamos con la exhibición de prisión. Así, bueno, vamos a leer, así arrancamos. Ahí hemos leído el punto 1, hemos quedado en el punto 1.3, la simple presentación. Acá fue cuando tuve que cortar. Dice, la forma más sencilla de mostrar a un fiscal o un juez que no existe motivo para ordenar la detención es presentando al imputado en la causa, denunciar el domicilio real, constituir domicilio real, designar un abogado defensor y afirmar que se quiere colaborar con la investigación, aportando la prueba que sea requerida y brindando las explicaciones con el funcionario que considere pertinente. ¿Me pasa el helicóptero? El día viernes tuve una... ¿El viernes? ¿Cuándo fue? Yo estoy perdido la semana. No, hoy es sábado, no, ¿qué es viernes? Fue el miércoles o el jueves. Tuve una audiencia de 168 en Loma de Zamora por una causa de comercio de estupefacientes, en el cual atacamos el acta de procedimiento con un par de inconsistencias que la policía... Vieron que la policía tiene esa libertad para escribir, que no son controlados mucho por nadie, y escriben lo que quieran. Y yo le digo a la jueza, le digo, sé que en estas causas, en la política criminal, de que deniegan todo automáticamente, le pido por favor, lo que evaluemos en esta defensa va a atacar la credibilidad del acta de procedimiento, buen sábado, así que tengan en cuenta que estamos presentados a derecho, colaborando con la que pongan las pautas que hay que tener, pero que den la libertad o una morigeración en forma subsidiaria. Pero bueno, voy a entrar en la causa. Sigamos leyendo. Buen sábado, digo. Esto no significa que finalmente nuestro cliente vaya a declarar o aportar realmente las pruebas que eventualmente le piden. Lo importante es decirlo, dejarlo plasmado en el expediente. Después habrá tiempo para negarse a declarar o resistirse a aportar pruebas, e incluso para escaparse si el imputado así lo decide. Mira, hay la vieja escuela tiene esa costumbre de decirle al cliente que se vaya. Decirle al cliente que se escape, que se vaya. Yo eso primero que no es ético, y segundo que después, me acuerdo un cliente, me quedó un abogado muy reconocido, que una eminencia en la zona oeste, me acuerdo que cuando me vine a ver el cliente a mí, me cuenta que el abogado había sido tal persona, eso ya hace un par de años, y nada, cuando uno está recién arrancando y ves que te viene alguien que viene con un abogado que fue un docente tuyo, que es alguien que uno estima, como que está bueno, es un compromiso, ¿no? Te genera algo lindo. Pero me dice, no, digo, yo me fui porque el abogado me dijo que me vaya, me iban a detener, pues una denuncia de un docente era, que estaba acusado por abuso sexual. Y me dijo que me vaya. Claro, ¿qué pasa? Cuando vos te fugas y te van a agarrar, no tenés no te vas a cambiar el DNI ni en tu huella digitales para que no te encuentres nunca más, te agarran. Después andá a pedir un beneficio, a veces es preferible, depende de la circunstancia, presentarse a derecho, poner el riesgo de que quizá provisoriamente la libertad sea violentada, pero también tenés motivo para decir, bueno, pará, yo me puse a derecho, estoy acá, presenté abogado defensor, aporto pruebas, estoy colaborando con entrego el patrón o no del teléfono, ver las circunstancias de cada caso y aportarlo y litigarlo. Porque después, si vos te diste la fuga y después que pedís un beneficio, aunque lo tengas justificado, es muy difícil que te lo den. Porque ya demostraste a la justicia que tu rebeldía, tu falta de colaboración. Que yo entiendo muchas veces que a veces una mera denuncia te quiere tener de a bronca. Lo que sea, ahí quizás está bueno sí construir un abogado que se presente y tratar de llegar a un acuerdo. Sigamos leyendo. Vamos. Yo cuando me pongo a hablar, me olvido dónde dejo. Esa es la macana que tengo cuando hablo. Dice, es más, ni siquiera es necesario denunciar el verdadero domicilio real. A veces es más prudente denunciar un domicilio de un familiar o amigo para que en ese caso en que se disponga un allanamiento o una orden de detención sorpresiva tengamos tiempo de maniobrar. Sigamos leyendo. Claro que hay que avisarle al amigo familiar y estar seguros de que no se hallará a ese domicilio mayor prueba cargosa que en la verdadera casa del imputado. Estoy leyendo Manual del Abogado Defensor de Horacio Silvestroni. Libro, están todos buscándolos, están todos volviendo locos con este libro. Que no es nuevo, pero se ve que resurgió. Este libro lo recomendó Neto, Francisco Neto, hace un tiempo.
Roberto, bueno, yo también lo empecé a leer a partir del juicio en Mar del Plata, que estamos en el debate, y Toby, mi ayudante Toby, que lo conocen muchos, me dice, no, se llevó el libro de Mar del Plata. Digo, a ver, una noche estaba así diciendo, mira, a ver, déjame ojear un poco. Y me pongo a mirar el libro y dije, che, qué buen libro. Entonces ahí lo empecé a leer. Sí, Rayín también, bueno, Rayín amigazo de la casa también lo recomendó. Exactamente. Sí, porque está bueno porque es un libro sin mucho gregué y bien práctico. Mirá lo que está diciendo acá. Lo que acabo de leer recién es muy de la práctica. Que después uno podrá. Tengan en cuenta que cada detalle que se lee va a un caso aplicado, va a un caso puntual, ¿no? No son generalidades a mí no me gusta hablar de generalidades porque un consejo puede ser para un caso y puede ser un malísimo consejo para otro caso. Abogado. Abogado, pero ojo, en pandemia hice un curso de locución, tanto que me decían, digo, bueno, estamos al pedo en pandemia, vamos a hacer un par de cosas. Escribí un libro y hice un curso de locución en pandemia. Sigamos. Claro que hay que avisarle a un amigo, ya lo leímos. Hay que tener en cuenta, como nuestro cliente no está obligado a aportar prueba en su contra ni a declarar diciendo la verdad, el hecho de denunciar un domicilio falso no puede acarrearle ninguna consecuencia negativa, más allá de quedar como mentiroso o generar un indicio contrario a la hora de juzgar. Por ejemplo, si eludiría la acción de la justicia. No comparto este criterio, pero bueno, lo bueno es esto, ¿no? De poder. Si vos das un domicilio, ¿no? Como es la justicia y ciertos delitos, como es la justicia, si vos das se corrobora mediante cualquier dato periférico que el domicilio que diste no es real, después te ganaste. Perdón. Bueno, sigamos. La presentación a derecho debe llevarse a cabo mediante un escrito en el que el imputado debe decir A. Que tomó conocimiento de la causa. B. Que se pone a disposición del fiscal y del juez para cualquier otro acto procesal que requiera su presencia. C. Que es su intención colaborar con la investigación. D. Que denuncia domicilio real, constituye domicilio legal, designa abogado defensor y pide fotocopia de la causa. Bueno, yo no di mucha vuelta cuando bloqueo, listo, bloqueado. Según las particularidades del caso y de peligro que puede existir que se dispongan estos actos hostiles, puede agregarse otras menciones o peticiones como por ejemplo A. Afirmar que se está preparando documentación vinculada con el hecho para aportar al tribunal. Bien, eso está bueno. Yo, por ejemplo, en esta audiencia les contaba a la jueza de garantías, le dije, nosotros estamos preparando, por una cuestión de tiempo la defensa necesita, la nulidad del acta procesal. Sabemos que las nulidades son muy difíciles que las otorguen, que la última ratio de la justicia, pero en el caso puntual no puedo quedarme los ojos cruzados y tengo que hacer unas investigaciones previas a la hora de presentar la nulidad. Entonces, digo, esto va a ser atacado, ¿por qué pasa? En la peligro, cuando hay una audiencia de libertad, de carcelación, morigeración, no importa cuál sea, nada, que una cosa es comentario así, la cosa, ya, como dijo el chico recién, no tiene sentido, no es el lugar correcto. Obvio que hay buena onda, el humor es parte de la vida. Entonces, en la audiencia se van a discutir los riesgos procesales. Si hay peligro de fuga, cómo meritar esos posibles riesgos que la Fiscalía ve, porque la Fiscalía ve siempre riesgo en todos lados. Y por otro lado, el entorpecimiento de la investigación. No obstante a ello, se debe discutir en la audiencia la cierta relevancia del hecho punible, si es un hecho perseguible o no, porque si bien se discuten los riesgos procesales, tienen que también estar, bueno, hay un hecho relevante o no. Entonces yo ahí digo, hay un hecho que, según la acusación, según el acta de procedimiento de los polis, que todos sabemos que las prácticas como son, digo, va un ataque de la defensa a la credibilidad de esto. Entonces, lo litigas en caso concreto. Vamos, que quiero avanzar. ¿Cómo me gusta hablar? Digamos, dijimos que, por ejemplo, para agregar una ampliación a los puntos que ya habló Silvestroni, da estos consejos. Dice, por ejemplo, afirmar que se está preparando la documentación vinculada, que ya lo leímos. Obviamente siempre se corre el riesgo de que esa mención termine ocasionando lo que se quiere evitar y que el investigador trate de anticiparse a cualquier manipulación de la prueba o termine disponiendo un allanamiento. Lo más prudente es que en esos casos que la documentación se encuentre en poder del abogado. Si el juez decide allanar al cliente que avisó que quería colaborar y que está preparando una documentación para
acompaña al tribunal, lo mejor que puede ocurrir es que se vaya con las manos vacías. Después habrá tiempo para hacerse el defendido. Perdón, es el cartel, ahí está. Después habrá tiempo para hacerse el ofendido, para arguir que ahora no se quiere colaborar más o para demorar la entrega de la información. Jamás podrán utilizar válidamente como indicio de cargo la ausencia de la documentación. Y tampoco puede reprocharse nada al abogado que tiene la documentación en su poder, ya que no está haciendo otra cosa que ordenarla para presentarla, prolijamente ante el juzgado en defensa de los intereses de su cliente. Punto B. Ya en esa presentación el imputado puede formular algunas negaciones, no demasiado categóricas por las dudas, que luego haya que cambiar la versión y proponer ciertos cursos de investigación que, en la medida de lo posible, alejen a los investigadores de los hechos y las pruebas que lo perjudican. ¿Hay alguien por ahí? Ya sé que no era más divertido una lectura de sábado a la mañana. Punto 1.4. El cliente prófugo. Vamos, el cliente prófugo. Por ahí es otra cuestión, ¿no? Cuando nos llega al estudio, la consulta de aquel cliente que está prófugo de la justicia, y cómo hace, uy, esto hay una anécdota. Yo me cuido mucho, yo soy de hablar, pero a veces me cuido un poco porque hay un abogado que un día llevó a un niato al juego de garantías a presentarlo a derecho, que estaba prófugo. Y fue y le aseguró al niato de que iba a quedar en libertad porque si tomo derecho, me conozco, todo aquello. Fue, obviamente, que el chico de mesa de entradas, cuando vio que se presentó fulano de tal con su letrado, levantó el tubito y avisó. Y quedó recontra detenido. Lo más cómico de eso después lo vi promocionando unos cursos de libertad del cliente. Pero bueno. Sigamos. 1.4, perdón, el cliente prófugo. Cuando pesa una orden de captura contra el cliente, la principal evaluación que debe efectuar el defensor es sobre la posibilidad de conseguir que la orden quede sin efecto. Tengan en cuenta que muchas veces la Corte ya se ha pronunciado de esto, que el cliente prófugo, si bien no pierde derechos como imputado, no puede mermar su riesgo de fugas con la sola presentación. Va a estar la detención igual. Es como que no que pierde derechos, pero como que se lo priva, de cierta forma, de poder aportar prueba a cosas hasta que no esté ajustado derecho el cliente. Y que puede ser, depende de la situación, salvo que haya un habeas corpus o una excusa que tengamos como defensores para realmente demostrar un riesgo de una persecución política, una persecución policial, una persecución arbitraria de cualquier tipo. Entonces ahí sí podemos plantear un habeas corpus o una forma, pero no creer que por presentarse a derecho la orden va a cesar, ¿no? Salvo unas situaciones y demás. Pero bueno. El instrumento natural para conseguirlo es la exención de prisión. Habrá que explicarle al juez que nuestro cliente nunca quiso sustraerse de la acción de la justicia, que quedó prófugo por error o por razones o fuerza mayor y que en definitiva su intención es estar a derecho para que la causa pueda seguir su curso normal. Acá también, esto es una lucha que tenemos siempre en la defensa, porque con el automaticismo del trámite. Por ejemplo, tengo un caso de un chileno que se elevó a juicio la causa, que está, miren que es esta causa, está buena. Ciudadano chileno que en su momento, en el 2019, él fue condenado, yo no fui el defensor en esa causa, pero fue un acuerdo de un juicio en suspenso, una pena en suspenso, por un delito de skimming. El delito de skimming, no sé si lo conocen, es aquel donde ponen dispositivos electrónicos en cajeros automáticos y cuando ponen la tarjeta de débito de lo que sea, la tarjeta que ponga, esto está grabando, capta los datos de la tarjeta, los absorbe y una agente de un lugar puede estar sacando los datos haciendo compras o extracciones ilegales de un punto, un call center, lo llaman de alguna forma. Entonces, en ese momento, con su defensa, llegó a un acuerdo, una pena en suspenso de 3 años, cumpliendo ciertas conductas, no tenía antecedentes, nada, así que llegaron a ese acuerdo. Cumple la condena, todo bien, un tipo que aprendió de eso, hizo su vida, se encuentra viajando un día en España, que se fue de Chile a España, con la familia, hacer un viaje
familiar, de otra familia muy numerosa, y cuando llega a España salta una orden de captura del juzgado federal de acá de Loma de Zamora, de acá de Buenos Aires, porque se está investigando ese delito, pero lo que se acusan ellos es que no están vinculando el delito por la defraudación, de la defraudación de la estafa, sino por la asociación ilícita. Entonces, y ahí lo que viola, una garantía que está violando es el ni bis in idem, ¿sí? El que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, juzgado ni perseguido, dice la Corte Americana. No solamente condenado, sino si yo no puedo ser perseguido 2 veces por el mismo hecho. Y ellos se escudan, la de justicia es así. Y encima dicen que estaba prófugo, solo discutimos, digo, no estás prófugo, si estás haciendo, si vos estás con un pasaporte, con tu pasaporte original, yendo al país, cuando ya cumpliste una condena, no estás bien noticiado de que tenías una persecución penal, ¿dónde está prófugo? Ya lo discutimos y se siguen poniendo. Pues se profugó el día que agarraron a España, no, hermano, no está prófugo, pero el trámite judicial violenta el debido proceso. Es una lucha, es una lucha continua que tenemos en toda la mayoría de las causas, salvo excepciones. Así bueno, ahora estamos con elevación a juicio, que tenemos que trabajar justamente, ya hemos ido hasta declaración en todos lados, pero tengo fe a esta nueva etapa. La procedencia de la excepción de prisión será evaluada por el juez siguiendo los mismos parámetros que se analizan relacionados con la escarcelación, dado que en líneas generales los supuestos de procedencia en ambos institutos exención de prisión y escarcelación son los mismos. El otorgamiento dependerá, como en el caso de la escarcelación, de la gravedad del hecho imputado y del riesgo procesal, con el agravante de que en el caso del prófugo, la evaluación del juez sobre el pronóstico de fuga será más rigurosa. Precisamente porque el cliente ya incurrió, al quedar prófugo, en una fuga. De allí la necesidad de justificar suficientemente el motivo por el cual ello ocurrió y además explicar la razón por lo que no volverá a ocurrir. Y siempre y cuando encontremos a un juez que tenga ganas de escuchar, que tenga ganas de poner no oír el sonido, la voz, el timbre de voz de la persona, sino escuchar es oír el sonido e interpretar lo que está diciendo y evaluarlo. O sea, no un trámite. Hay algo que me revienta a mí cuando lo dice, bueno, puede hacer más resumido, pero a ver, yo entiendo que se pida que sea más resumido, porque quién está hablando, pero si está recién, a veces está recién empezando a hablar y ya piden, entonces esta gente no estaban escuchando, es un trámite, es un trámite. Me va a enojar. En estos casos será más difícil obtener una caución juratoria o una caución real razonablemente baja, dado que la herramienta con la que cuenta el juez para prevenirse de una nueva fuga es, precisamente, la fijación de una caución real alta dispuesta al imputado de volver a profugarse, ya que ello lo haría perder el dinero o bien caucionado. Una alternativa con pocas posibilidades de éxito es presumir un simple escrito firmado por el imputado, explicando los motivos por los que, sin querer, quedó prófugo y pidiendo que se deje sin efecto la rebeldía, o sea, una simple presentación que contenga una petición fundada sobre el error que motivó la orden de captura. A veces incluso es posible interponer algún recurso contra esa decisión, aunque no existen chances reales de que prospere. En estos casos, las opciones se reducen a una sola, la exención de prisión, que constituye prácticamente un remedio procesal al alcance del prófugo a quien no se le permite ejercer ningún otro derecho procesal. Tiene una nota, INSO 4, que vamos a leerla muy brevemente, porque es muy larga la nota del libro. Sepa que yo en las lecturas en vivo no leo las notas, eso lo dejo para ustedes en sus lecturas. Pero la 4 está bueno porque es el caso que yo hablaba hoy hace un rato, que dice, es interesante respecto de una situación especial analizada en la Corte, en el caso Mailos Jorge Pablo sobre el recurso de casación e inconstitucionalidad del 2009, en el que se discutió el alcance del derecho rebelde cuando dicha rebeldía se produce como consecuencia del dictado de un procesamiento o una orden de detención. Cito a continuación, vamos a leerlo esto, está bueno. Como ya adelanté, una vez denegadas las exenciones de prisión de los imputados, se dictó el pronunciamiento de prisión preventiva considerado en carácter... A ver si la prisión. Está muy largo. Bueno, en resumidas cuentas, la Corte no da lugar, ¿no? a ejercer el derecho de defensa libremente cuando está prófugo. Y es una pelea eterna que tenemos todos,
Porque se dice, no, el derecho de defensa es inviolable, entonces la defensa dice, no, no es que no estamos violando el derecho de defensa, estamos intentando que se ponga derecho el imputado. Pero bueno, como le dije, el habeas corpus es un arma un procesal bastante idónea para, como tenemos una excusa para eso, no, por presentar. Bueno, hay que tener en cuenta, de todos modos, que en algunos supuestos excepcionales se aceptó discutir la rebeldía en el marco del recurso de apelación. Volviendo a la extinción de prisión, si ella es rechazada o directamente se toma la decisión de no presentarla porque se considera que no hay posibilidades de una resolución favorable, el paso siguiente es decidir junto al cliente si se presentará o no se presenta ante el juzgado para quedar detenido. Es una decisión difícil que requiere evaluar múltiples factores. El aspecto más importante es la amenaza que se cierne contra el imputado tanto en lo concerniente a la pena prevista para el delito como respecto a la posibilidad de que sea declarado culpable. Hay que tener en cuenta que en general que más grave la escala penal, más largo es el tiempo de prescripción de la acción penal, es decir, el tiempo que el cliente debería estar prófugo para eludir definitivamente la acción de la justicia. Si se atribuye un solo hecho de estafa, nos enfrentaríamos a una pena que va de los 6 meses a los 2 años de prisión. Por lo que si el cliente decide, sí, igual un delito de estafa, no me quiero entrar en la lectura, pero un delito de estafa, primero que puede tener una salida alternativa, depende del caso puntual, y también no va a tener una pena privativa de libertad. Entonces el ejemplo me parece que no es el más correcto, pero salvo que la persona no quiera tener una antecedente penal, pero es un riesgo innecesario. Si se atribuye un solo hecho de estafa, nos enfrentaríamos a una pena que va de los 6 meses a los 6 años, por lo que si el cliente decide no presentarse al derecho deberá permanecer prófugo durante 6 años a contar del último acto interrumpivo de la prescripción, que no es la orden de captura, sino los previstos precisamente en el artículo 67 del Código Penal. De todos modos, yo no me bien, acá coincidimos. Yo no me confiaría y contaría de la orden de captura, porque la jurisprudencia es tan volátil que no existe ninguna seguridad que se aplicara a rajatabla el principio de provisión de analogía. En el ejemplo de la estafa, probablemente las chances de obtener una pena de cumplimiento de condicional serán altas. Acá hablábamos recién. Bastará con que la pena de 3 años. Hace poco tuvo un juicio abreviado. Estamos todos listos para ir a juicio. Además, planteé la constitucionalidad del artículo 22 bis del juicio por la privación de no hacer el juicio por jurados. Nos fuimos a la casación con eso. Y después, pues sabíamos que el tribunal a cargo había dado una orden de detención en una causa de estafa a un corredor inmobiliario que había tomado varias reservas y luego estafó a un montón de gente y le dio una privación de la libertad. Entonces, el de riesgo de eso, íbamos a ir a juicio, planteamos unas cuestiones y después llegamos a un acuerdo en el cual, ante el riesgo inminente de un juicio, pues yo digo, el juicio abreviado siempre es digno y siempre es válido cuando sea filtrado por el debido proceso. Si es una extorsión del fiscal para obligarte a firmar, eso no es legal. Y a veces uno dice, no me queda otra, pero si voy a juicio, hay que empezar a abrir la boca, hay que empezar a cosas que no dejarlas pasar. La contracultura que hablábamos con Binder la otra vez, ¿no? No hay que olvidarse de esa charla. Además, hay que tener en cuenta que esos casos el cliente contará casi siempre con la posibilidad de profugarse después de la sentencia condenatoria, lo que resulta mucho más conveniente para varias razones. Primero, porque los plazos de prescripción de la pena no dependerán de la escala penal, sino de la pena efectivamente impuesta. En el ejemplo citado del cliente que se aplica 4 años de prisión, el plazo de prescripción de la pena será de 4 años a contar desde que la pena quedó firme. Como veremos, ante una pena alta, el tiempo que el imputado deberá permanecer prófugo es sustancialmente menor. Segundo, y relacionado con lo anterior, porque siempre existe la posibilidad de defender al imputado y evitar la condena, o lograr que la condena sea en suspenso, contando con el reaseguro de que, si todo sale mal, el cliente puede tomar con tranquilidad la decisión de profugarse. Obviamente, se corre peligro de que, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, se disponga la detención del imputado, lo que no suele ocurrir en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí ocurre con frecuencia en tribunales de la provincia de Buenos Aires en función de la facultad otorgada del artículo 371. Ahí también se lee, buen día, ahí también, por ejemplo, en un juicio que tuvimos en Morón el año pasado, principio del 2025, en el cual estuve por el particular damnificado, siempre ese rol es un poco más cómodo que estar por la defensa. Se pidió la detención, llegó el cliente en libertad,
en la causa de abuso sexual, y en la anteúltima jornada, cuando se veía que la prueba y toda la prueba iba directamente casi llegando a una condena, la fiscalía pidió la detención, que se dictame la detención. El tribunal no dio lugar, porque se llegó a libertad y llegó cumpliendo todas las pautas y todas las citas que tuvo, donde todo el proceso de instrucción durante el debate. Sería arbitrario que solo por el riesgo, como que sería como el pensamiento de que estoy adelantando una condena. Si yo estoy justificando de que el riesgo del juicio es alto, estoy dando a entender mi pensamiento como tribunal ya dejó de ser imparcial, porque estoy adelantando de que te voy a condenar. Entonces lo que sí dispuso el tribunal fue poner un patrullero a disposición en la esquina del barrio, de la casa del imputado, para asegurar la presencia al día siguiente, que era la última jornada de la deliberación de la... Entonces, ahí, una cosa, cuando yo siempre estoy del lado, las pocas veces me toca estar por el lado del apartado damnificado del querellante, yo soy coherente en ese sentido. Si yo como soy defensor, mantengo y defiendo un montón de principios, cuando estoy de otro lado no lo dejo de defender. Y entiendo también que los riesgos procesales, si no hay riesgos procesales, y más cuando llegó el momento de de pedir pena para ese caso puntual, yo hablé con fueron dos juicios, fue uno en marzo y otro en mayo. El otro juicio de mayo, me acuerdo que le digo, ya lo conté esto, le digo a mi cliente, a la víctima, le digo, mira, yo considero que una pena de 8 años, en este caso puntual, porque como fue la característica del hecho, es suficiente y creo que es ajustada de derecho. Digo, no, lo que vos pienses, me digo, claro, lo que yo confío en lo que vos me digas, yo qué sé, bueno, la fiscalía pidió unos años más de pena. Y si uno trabaja en conjunto con la fiscalía en ese tipo de causas, no soy un adheriente, adhiero todo lo que dice el fiscal, sino también justifico mi rol asumido y también tengo voz propia, no soy de la fiscal. Entonces ahí le digo, yo me opuse a la pena, lo hablé con mi asistido, solo consideramos que más allá de la discrepancia, en este punto de la fiscalía, pues si bien llevamos en común, trabajamos juntos en todo este juicio, ¿de acuerdo? No compartimos la pena pedida por la fiscalía. Nosotros consideramos que la pena de 8 años es justa, acorde al hecho probado y también la víctima considera que es suficiente. Y así que así, bueno, después el tribunal falló en una pena intermedia. Creo que ahí lo condenaron a 8 años y 6 meses, no me acuerdo ahora la cuestión. Y ahí está con prisión domiciliaria porque está un tipo avanzada de edad y está gravemente de salud. Obviamente se corre peligro que al momento de lo salimos, el criterio de los diferentes tribunales debe ser ponderado para tomar la decisión. Si el caso de la capital federal, sabemos que el criterio rector, que no habrá orden de detención hasta la condena firme. Criterio rector, medio de biribiri, porque la verdad no es esa. Si el caso es que la provincia de Buenos Aires dependerá del tribunal, pero durante la instrucción no podemos saber cuál tribunal intervendrá, aunque sí es posible, según el departamento judicial de que se trate, evaluar el criterio de los tribunales que lo integren. Hay tribunales que uno sabe, hay departamentos judiciales que uno sabe cuál es la tendencia condenatoria, persecutoria y detención por retener. No obstante, la evaluación, ¿qué hora es? 11 y 10. Tengo un ratito más. A ver si terminamos el... A ver cómo estamos. Voy a chumear. Esto no se hace, leer cuánto falta. Vamos si llegamos hasta la idea de corpus. Vamos a ver, no prometo nada. Dice, no obstante, la evaluación, si se puede hacer con cierta seguridad cuando la causa ya está radicada en el tribunal oral, supongamos que fija fecha de juicio para dentro de 2 años, como puede ocurrir en los tribunales de la provincia, y que el último acto interruptivo, la citación de juicio del 38, ocurrió hace otros 2 años, si el cliente se presenta a juicio oral, ya habrán transcurrido 4 años del plazo de prescripción. Si se le imputa una estafa, la causa prescribirá en 2 años más, por lo que ya pasaron 4, razón por la cual, si el cliente decide profugarse, ese será el tiempo que deberá esperar para volver a estar a derecho. En el fuero penal juvenil no es lo más habitual, me ha tocado hace unos años, pero mira, digo, la verdad, siempre lo hablo yo tengo amigos que trabajan en el fuero penal juvenil, en la justicia, y es una tasa de defensoría oficial muy alta que tienen. Son muy pocos abogados particulares que están, porque la justicia juvenil suele
en lo posible tener salida alternativa, solo tipo de tratamiento que está ahí. Sí, lo que tuve en su momento, en varias veces, es cuando el agravante que tiene un mayor de edad, por el artículo 441, no recuerdo cuál era el 41, creo que era, cuando está acompañado por un menor de edad, que la pena se agrava en ese sentido. Pero tengo un morón que creo que al chico después lo internamos en una granja comunitaria, adicciones, pero no es lo más habitual que, que se da. Igual que la pena ejecución, la ejecución de la pena. Sí tuve mucho más casos que juvenil, pero uno, el abogado litigante, está mucho en instrucción y en el juicio, en el debate, ¿no? Y después cuando vos acompañás todo el proceso, yo tengo algunos clientes con la ejecución de la pena, tengo ahora uno que está en San Martín, que estoy haciendo de onda, porque en realidad es el hijo, fue una clienta mía, y como tenía que pedir un par de salidas o lo que sea, me presenté ahora a litigarlo. Pero la ejecución de la pena no es mucho de la práctica, pero es re importante. Es re importante porque justamente yo digo, la ejecución de la pena es la perfección del sistema penal. Es si todo lo que se hizo previamente cumple el efecto garantista o no, de la finalidad de la pena. Y vos lo ves que muchas veces se han cumplido. Un caso en Mercedes hace poco que no le dio ningún beneficio al imputado y salió cumplido ahora hace poquito. Ese caso, una colega que me había pedido en ese momento. Bueno, pará, vamos a avanzar un poquito. Me pierdo. Otra situación que puede presentarse es el caso del cliente que se encuentra en libertad, pero que será condenado casi con seguridad a una pena de cumplimiento efectivo. Por ejemplo, defendemos a una persona acusada por robo simple, pero que cuenta con una condena previa que impide que la nueva pena pueda ser de ejecución condicional. Si el cliente no está dispuesto a ir preso, cuenta con la opción de profugarse durante el proceso, en cuyo caso el término de prescripción de la acción será de 6 años a contar desde el último acto interruptivo. Si vamos a juicio y lo condenan, dependiendo del caso y su gravedad, porque ustedes saben cuando yo ya tengo una causa de contar esta de comercio de estupefacientes, que la persona ya fue previamente condenada por ese tipo penal. Entonces ahí lo que tiene que también vos ya sabés cuál va a ser el pensamiento automático de la justicia de que con el antecedente previo los beneficios va a ser más difícil pelearlos. Si el cliente no está dispuesto a ir preso, cuenta con la opción de si vamos a juicio y lo condenan, dependiendo del caso y su gravedad, podrá recibir una pena de entre 1 o 2 años que será de cumplimiento efectivo. Si se profuga luego de la condena, el tiempo de prescripción de la pena será, como vimos, el de su monto. El ejemplo de 1 a 2 años. Otra alternativa es recurrir a un juicio abreviado en el marco del cual tal vez podamos conseguir una pena sensiblemente superior al mínimo legal, 7, 8, 9 meses. Entonces, una vez dictada la sentencia, el perro del vecino se pone a ladrar, va a estar un rato así. Una vez dictada la sentencia, dejamos que quede firme y luego el cliente tiene la posibilidad de decidir entre cumplir la pena o profugarse durante un tiempo mucho menor. Escúchenlo. Cuando se evalúa la dimensión de la amenaza, se encontrarán riesgos mayores cuando se trata de imputaciones por delitos más graves, como el homicidio, el tráfico de estupefacientes con agravante, delitos graves reiterados, etc. Y vimos que cuanto más alto es el máximo de la escala penal, mayor es el término de prescripción de la acción. También la pena de expectativa, no sé si el autor lo va a tratar ahora más adelante, es una de las causales más utilizadas por la justicia para denegar unos beneficios. Esa situación nos puede colocar ante una de las decisiones más difíciles de nuestra profesión: aconsejar al cliente que se presenta a derecho con el riesgo de pasar la mayor parte del resto de su vida en la cárcel. Para tomar una decisión en esos casos es preciso, ante todo, llevar a cabo un análisis sumamente conservador de las chances que tengamos de ganar el juicio o de lograr una modificación de la calificación que reduzca sustancialmente los riesgos. La evaluación debe enfocar dos aspectos. El primero, el mérito objetivo de las pruebas y de los argumentos involucrados en el caso. Este es el análisis teórico, abstracto, de laboratorio, sobre cómo debería ser resuelto el caso de una solución ideal. Vengando a los perros, pero deja de ladrar. Pero un abogado inteligente jamás debe tomar decisiones basadas en el deber ser. Podemos tener razón en infinidad de cuestiones, pero eso no significa que finalmente un juez nos vaya a dar la razón. Por eso, el segundo aspecto del análisis es el concerniente a
a las alternativas objetivas de resolución del caso, considerando los precedentes, la identidad de las personas físicas que van a tomar decisiones, las precisiones políticas, mediáticas, económicas o emocionales que puedan influir en la toma de decisión. Voy a hacer una observación con esto. Es cierto que uno va a tener que observar no solamente el plano judicial, quiénes son los jueces, cuál es la tendencia, cuáles son las jurisprudencias que tiene el tribunal o el juzgado correccional, depende de qué estamos hablando. Pero también cuando vos estás convencido y ves, en el caso de Vargas, el famoso caso de Vargas, que siempre lo traigo a colación porque fue uno de los mayores éxitos de la defensa, y lo voy a seguir trayendo siempre, muchos de los colegas, la mayoría, por decir casi todos, decían, no, Gaby, ¿estás seguro de ir a juicio honesto? Es para abreviarlo, fíjate, de aquello. Es más, he charlado, he tenido reuniones con el fiscal federal, y a los fines de poder llevar a un acuerdo, digo, vamos a juicio, vamos a juicio. Lo charlé con mi cliente, digo, vos me seguís en esta, Gaby, vamos donde vos me digas, vamos a la muerte, donde vos quieras, vamos, me dice. Listo, vamos, es más, en el juicio me alentó un montón de veces y conseguimos la solución. Y cuando iba derecho, según los análisis que se daban en el momento, movimiento de trata de personas, abuso sexual reiterado, y aborto no consentido, y privación legítima de libertad, toda esa carátula teníamos en el fuero federal y lo sacamos absuelto. Las características y las estadísticas dan todo lo contrario. Entonces, a veces hay que ser muy prudente, pero cuando hay un convencimiento y vos decís, pará, loco, no puede ser que yo tenga que resignarme como defensor para abreviar algo porque la política criminal o porque sabemos que el juzgado, el plato judicial, te condena. Hablamos de San Isidro, hablamos de Matanza, hablamos de ciertos departamentos judiciales que, vos decís, tipo penal, condena casi asegurada. Sigamos. En suma, el ser del caso, que se desenvolverá con un cliente preso, cuya libertad dependerá prácticamente de una apuesta a todo o nada, de que podamos contar con una segunda oportunidad derivada de la obtención de una carcelación que le permita al cliente volver a tomar una decisión. Pero esto último ni siquiera lo consideramos porque las segundas oportunidades son bastante infrecuentes. Bueno, punto 2. Vamos con el cliente detenido. ¿Estamos para un ratito, un ratito más? Yo quiero ver si mi hijo se despertó, pero no quería. Si se despertó, dice, vos, de los 14 años, tenemos esa voz que empieza a cambiar la voz. Yo me acuerdo que el gallo Claudio me decía. Bueno, vamos con el punto 2. Estamos en página 280 del manual de Silvestroni, el manual del abogado defensor. Punto 2, el cliente detenido. 2.1, generalidades. La detención del cliente puede producirse cuando es sorprendido en la situación de flagrancia. Sí, pero yo tranquilo, pero también pensá que con 2 años y 4 meses de prisión preventiva. No, te digo, lo viste bien porque Cele está hablando, esto queda grabado en YouTube, no se va a ver el chat, porque por eso lo explico. Estuviste en el curso que hicimos, y en un momento yo siempre lo cuento, cuando era la lectura del veredicto, yo estaba reconfiado y aparte del juicio había sido muy bueno, habíamos hecho un excelente debate, y llegué confiado, pero no obstante a ello, uno como defensor, cuando está sentado así, el día de lectura del veredicto, del adelanto del veredicto, de los fundamentos se dieron más adelante, pero el adelanto del veredicto, nos sentamos, estábamos con Johnny al lado mío, estaba la policía, estaba todo ahí, los fiscales federales, eran 3 fiscales, fiscal de instrucción, fiscal federal, fiscal de trata, estaban todos juntos, el público, y cuando se sienta el juez y empieza a leer el adelanto del veredicto, cada vez dice, bueno, empieza a leer los hechos que había sido perseguido, y en un momento me agarró un susto, un susto no, como diciendo, digo, uy, la puta madre, digo, yo estaba confiado, pero viste esa cosa contada, estaba al previo a leerla, digo, me llega a leer condenado, me muero. Y dice, porque por el momento cuando era confusa la lectura, más que uno está con la subjetividad ahí atento, porque dice, bueno, va a ser absuelto por el delito de privación, etc. Pero cuando dice pero, dije, uy, la puta madre, digo, ¿qué viene ahora? Y Johnny me dice, doctor, tranquilo, porque yo tenía acá, me abriste la cara, dice, doctor, tranquilo, estuvimos bien, tranquilo, me dice. Vamos, Johnny, a veces tenés acaso el defendido, al abogado. Y bueno, ahí cuando fue la absolución, ya lo conté miles de veces, no quedó grabado eso. Yo tomé una dimensión, fue genial, porque cuando
primero, bueno, al abrazarlo a mi cliente, la libertad después de los 4 meses, la familia llorando, estaba toda en el estrado. Y cuando tomé conciencia realmente lo que habíamos conseguido, fue cuando giro así y veo los policías que están a cargo del control del juicio, están lagrimeando, estaban todos emocionados. Y ahí dije, ¡fuah, loco! Digo, esto es una película de Netflix en vivo. Así, bueno, fue realmente emocionante. Y que lo que voy a decir eso, ¿no? Que ese vínculo de confianza con el defendido es muy importante, porque al abogado también lo motiva, es un punto extra. Bueno, arrancamos otra vez con el punto 2, que no sé ni qué leí. Punto 2, el cliente detenido. Punto 2.1. ¿Viste? Estamos cerquita. Punto 2.1. Hace mucho tiempo lo usé, lo digo, me dejé de nuevo porque ahí dijimos a volver. El cliente detenido. 2.1, generalidades. La detención del cliente puede producirse cuando es sorprendido en una situación de flagrancia. Por ejemplo, si se lo encuentra en medio kilo de cocaína o al lado de un cadáver sosteniendo un arma humeante. O con el estéreo que se acaba, el estéreo, hace mucho se roda, o el estéreo que se acaba de sustraer de un vehículo. O por una orden de detención librada por un juez o un fiscal. En los casos de excepciones, bueno, pues si hay una orden librada por el juez fiscal, no sería flagrancia. Entonces, la flagrancia es cuando se sorprende con la detención, pero la flagrancia es cuando te agarran con la mano en la masa. La norma que regula la detención del imputado surge en los artículos 280, 292, 302 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Después, bueno, en provincia de 161 y 173 y demás. Si se toma la decisión de obtener la libertad del cliente, lo que no necesariamente debe ser así en todos los casos, existen diferentes alternativas para conseguirla. Una de ellas es el pedido de libertad, sea en el marco de una audiencia con la prevista en el artículo 108 bis del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, sea como consecuencia de un pedido de excarcelación o planteo similar. La otra opción es el 168 bis en provincia de Buenos Aires, es el único momento perfecto, y así perfecto, no, perfecto, pero de oralidad pura. Después, en otros códigos más modernos, federales, la oralidad es la oralidad mucho más fluida. En provincia, acusatorio no tiene mucho. Neuquén, lo sigo todo. Manuel, querido, gracias por el mensaje. Neuquén, Neuquén, nos demos una visita. Hace un tiempo, el año pasado, casi estuve a punto de dejar Neuquén con una causa linda, importante, de unos cultivadores que fueron con permiso y todo, que hacían cultura canábica, y bueno, fueron allanados, todo un desastre, tuve un detenido, todo, pero al final una cuestión de no acuerdo no llegué a ir, pero es un lugar que me gustaría litigar. La otra opción es esperar al dictado de una decisión judicial de mérito que, o bien afirme la existencia de razones para sujetar al cliente al proceso, o bien sostenga que, con la independencia de la sujeción al proceso, no debe acarrear la prisión preventiva, procesamiento sin prisión preventiva. Muchas veces en Nación se suele dictar, es más normal, uno piensa que el Código de Nación es más arbitrario, porque es un código viejo, hasta que se vaya implementando el nuevo Código Federal, pero la verdad es que la práctica sorprende. En provincia de Buenos Aires, donde es acusatorio ya hace muchos años, a veces son más arbitrarios que en Nación con el código anterior. A veces dictan procesamiento sin prisión preventiva. Pero bueno, aguante el acusatorio igual. Por eso yo siempre digo que el acusatorio, más que esté escrito en el código, es la mentalidad y la cultura que tiene que tener el Poder Judicial. Bueno, el Código Procesal Penal de la Ciudad, un código bastante del acusatorio de la Ciudad, está bueno, le falta un par de ajustes, pero está bueno, establece un procedimiento de audiencias a fin de discutir tanto la detención como la libertad, como otras medidas restrictivas, en los artículos 172 y 173 y concordantes. Le va a pasar en la práctica, a lo que empiezan, no sé si hay muchos estudiantes, la mayoría, pero a lo que practican, uno sostiene verdades sobre un sistema judicial que tiene como propio, yo provincia de Buenos Aires es el que más he litigado, hoy en día estoy mucho más litigando en el foro federal, y cuando tenés la posibilidad de litigar en otra provincia, con otro sistema procesal, ahí te das cuenta lo verde que estamos, y cómo mucho se vende desde el discurso, pero de la práctica es otra cosa. Yo cuando litigué en Salta, por ejemplo, con el nuevo código, otra cosa, y te das cuenta más, me sentía antiguo yo,
yo le con una abogada Mica, una abogada allá, pero yo decía, no, pues tenemos que pedir un informe. Gaby, acá acusatorio puro, acá el informe tenés que gestionarlo vos y presentarlo. Acá hay un montón de cambios culturales que uno va teniendo que ayornarse. Y eso es lo que pasa mucho, que si a uno de este lado le cuesta, imagínense el Poder Judicial con el poder, con la investidura y con toda la dogmática, toda la cosa que tienen, porque yo soy el juez, yo soy el fiscal, y todo eso, en cambiar la cultura. Cambiar la cultura significa soltar un poco de autoritarismo, soltar un poco de poder. Entonces, eso cuesta muchísimo. No lo quieren soltar, se agarran. Por eso, como Oropi tarda tanto esta implementación. Como vieron que se anunció ya en Loma de Zamora, empieza B6, no me acuerdo lo que abarca la competencia, pero Loma de Zamora y todo, a partir de ahora de agosto, creo que era, ya tengo nueva implementación del código, así que nada, estamos contentos que sea así. Sí. Bueno, mirá vos, que dice ahí Manuel, el bueno que acá habla, que él enseña que Neuquén, porque Neuquén se entiende que, por lo menos así también yo tengo la teoría esa, de creer que Neuquén también es un partido judicial actualizado y moderno, y el magistrado no lo ejecuta. Bueno, ahí en Neuquén tenemos un juez conocido que se me dio a la casa, que cada uno puede tener su opinión, que es Carlos Richeri, que, bueno, que yo siento que lo aplica y trata de implementarlo, y a veces choca. Cuando un juez se muestra en público y se muestra estudiante y se muestra, choca, porque la cultura adquisitiva, la cultura del Poder Judicial, siente que son expuestos. Y por eso nosotros en IA, con Lucas Richmond, con Iván y con Lucas de Ángel, tratamos de gestionar esto, ¿no? De acercar un poco la abogacía particular con la abogacía del Poder Judicial y con los estudiantes de Derecho, que son el futuro. Los estudiantes de... Tenés razón, Manuel, es de Chubut, tenés razón, es de Chubut. Sí, bueno, hacía frío hacía, era por allá, por el sur. Es cierto, de Chubut. Y ya que varias veces yo me confundí, digo, Neuquén por Chubut, que tengo que borrarlo. Bueno, vamos cerrando este punto. 2.2, la escarcelación. Vamos a hablar de la escarcelación. En la Argentina, durante muchos años, se aplicó un criterio bastante pacífico que establecía una diferencia tajante, rígida, entre delitos escarcelables y delitos no escarcelables. Como matices y variaciones, la pauta para establecer ese límite estaba dada por la posibilidad de que la pena a aplicar pudiese ser de cumplimiento condicional. El juez debía llevar a cabo entonces un pronóstico de pena futura en función de la escala penal prevista para el delito imputado y las circunstancias particulares del caso. Si el delito imputado preveía una pena mínima superior a 3 años y se debía a priori que la pena sería el cumplimiento efectivo, dado que el cumplimiento condicional solo es posible conforme al artículo 26 del Código Penal para penas de 3, para penas de 3 o menores de 3 años. Por su parte, si el mínimo previsto era inferior a 3 años, pero el imputado registraba una condena previa anterior al nuevo hecho imputado, tampoco, perdón, accidente. Ahí te leo. Tampoco podría gozar de una condena condicional porque exige que se trate de la primera condena. Acá hay un magistrado muy bueno que se llama Richard Trincheri, que es muy crítico del Poder Judicial. No lo conozco, si tiene redes después lo voy a buscar. Hoy me voy a olvidar. Richard Trincheri, qué nombre importante. No, lo voy a buscar. El otro día me pasó un perfil de un abogado de otro país, de Colombia, creo que me gustó mucho, así después lo voy a recomendar. Estas pautas rígidas establecieron un piso mínimo que debía alcanzarse para que procediera a la libertad durante el proceso. No obstante, aún alcanzando este piso mínimo, podía denegarse la libertad si la imputación era especialmente grave o se suponía que el imputado se escaparía. El prototipo de este modelo rígido lo constituye la redacción actual del Código Procesal Penal de la Nación, que regula la exención de prisión y la casación mediante estos parámetros, artículos 316 a 319. Estas pautas, a su vez, obligan al juez de instrucción en los casos que dispone el procesamiento del imputado a dictar su prisión preventiva. En este tipo de sistema, la tarea principal del abogado defensor en mira de obtener la libertad es convencer al juez de que la imputación se mueve dentro de los parámetros de una escala mínima inferior a los 3 años y que la pena a aplicarse será un suspenso. Esto es anticuado, discutir esto, porque vos
tenemos que entender una cuestión que cuesta mucho entenderla, interpretarla, y es, tenemos resoluciones de primera instancia, resoluciones de Cámara, resoluciones de casación de la Corte, y tenemos resoluciones de la Corte Interamericana, que es la Corte Interamericana, si aceptaste a Argentina a firmar los tratados y hacerte la revolucionaria en el año 94 y a reconocer el tratado como parte de tu reglamento interno, no podés obviarlo después. Acá los principios de la Corte Interamericana, de excepcionalidad, todo lo que establece, que hay un montón de riqueza para estudiar de eso, vaya y pase. Hay que reclamar lo que, es decir, el máximo órgano de autoridad, digamos, más allá, es más, debería tener más importancia las ordenanzas de la Corte Interamericana, de las comisiones, los informes que hace la comisión misma y todo, que hasta el derecho interno, que si el Código Procesal me dice esto, y es antiguo, pero tengo la Corte me está diciendo otra cosa, hay que respetar esos parámetros porque aceptamos ser controlados por ese máximo controlador del debido proceso, ¿no? Y que establece, porque la Corte Americana establece que justamente el parámetro de la pena expectativa ya lo hablamos muchas veces, pero está bueno repetirlo, es un criterio a tener en cuenta. Es un criterio a tener en cuenta para los tribunales. Pero ello no es suficiente o único criterio. Tiene que estar acompañado siempre de un criterio objetivo, de una asociación objetiva, de decir, la pena en expectativa, sumado a el intento de fuga, o la resistencia de autoridad, o a otros parámetros, a la pena anterior, no sé, no importa. Después podemos debatir o litigar si estamos de acuerdo o no con el criterio, pero muchas veces pasa que con la pena expectativa, solamente el delito, ya privan de libertad o te rechazan una escarcelación. Entonces, eso es bueno en la oralidad, de poder exigirle, porque escribiendo, como siempre lo digo, somos todos valientes, somos todos recontra, no voy a decir la palabra que iba a decir, pero después, bueno, hagamos una audiencia, debatamos, y vos me justificás. Y yo, si es una diferencia de criterio, bueno, lo pelaré, buscaré la forma de hacerlo, pero si es una cuestión arbitraria, no fundamentarlo, quiero que tenga una audiencia. Este tipo de sistemas, la tarea principal de la abogado de defensa lo leímos, cuestiones como la ausencia del peligro de fuga o la precariedad de la prueba pasan a un segundo plano en este esquema. Puede existir casi una certeza de que el imputado no escapará, pero aún así habrá de disponerse de su detención preventiva. Y aun cuando las pruebas fueran precarias, confusas, dudosas, y se considera que superan el umbral mínimo para progresar, esa precariedad tampoco constituye un argumento para mantener al imputado en libertad. A su defensa tradicional comenzaron a sumarse planteos más sesudos, enderezados a, dos puntos, reinterpretar los artículos 312, 316 y 317. Lo bueno que ahora, de mucha parte de Nación, aún no implementado el código nuevo, se toman los parámetros del nuevo Código Procesal Penal para discutir los parámetros de la prisión preventiva y la escarcelación, como los riesgos de fuga y todo eso, que está bien redactado en el nuevo código, los filtros que tienen que pasar para establecer que están bastante ayornados a lo que son los principios de la Corte Americana. Por eso el querer que avance, es decir, se escuchó en el programa de día cuando estuvo Casanova, que es el funcionario a cargo de implementación, quedó muy claro estos puntos, ¿no? Esa necesidad que hay y que la verdadera resistencia a todo esto es justamente el poder, no es otra cosa. Entonces dice, reinterpretar los artículos. Pasa con este libro sí es muy moderno, mantiene mucho, pero hace un par de años que se escribió y creo, si me quiero equivocar, que todavía no estaba en la implementación del nuevo código con los artículos estos que estoy hablando, así que vamos a leerlo igual, pero creo que le faltaría una parte para verlo. Pero me quiero, por las dudas no voy a leerlo. Entonces, reinterpretar los artículos, lo que es para presuponer la existencia o inexistencia de peligro de fuga, entorpecimiento e investigación, entonces aún cuando el delito imputado previene una pena mínima superior a 3 años y se infiriera que el imputado no se escaparía ni se le permitía permanecer en libertad durante el proceso, otra cosa que quiero agregar, pasa que este tema es un tema que tiene mucho para agregar. Una cuestión también arbitraria que hay es suponer que la morigeración o la prisión domiciliaria, morigeración es la pulsera, lo que es la pulsera, se dan por parámetros de salud, de avanzado, todo lo que dice el Código Procesal. Pero no solamente, digamos, si vos también, como justicia, y teniendo el principio y el valor que tiene la libertad, si vos no podés justificar por qué una medida menos lesiva no garantiza la permanencia en juicio o el peligro de fuga,
tenés que brindar la prisión domiciliaria, o la modificación, o cualquier medida que sea menos lesiva que un adelanto de pena. Porque la prisión preventiva no deja de ser un adelanto de pena, más allá que uno pueda contabilizar los tiempos de detención en prisión preventiva para después, si hay una condena, poder aplicarlo como cumplimiento, no deja de ser, y esa práctica es totalmente abusiva. Y lo bueno que el nuevo Código Procesal Penal federal implementa esta cuestión de que pongan tiempos. El juez, cuando dicte una prisión preventiva, va a decir por 60 días, por 30 días, o por el plazo que ponga, porque tiene un fundamento. No puede decir prisión preventiva y pasan 2 años como pasó Jonah en privada libertad y después se absuelto. Sí, después es una acción. Ahora hace poco salió un fallo en un foro civil donde fue indemnizada una mujer, tuvo un tipo detenida injustamente, después fue sobreseída. Y la dice, sí, pero ahora yo esos reclamos, cuando si me vienen, me pregunta, ¿doctor, puedo reclamar? Sí, se puede reclamar, yo no lo hago, ese tipo de juicios civiles yo no lo hago, no me interesa. Perdí el amor por el foro civil 100%, así que lo derivo, yo te vengo a defender. Después si hay que hacer un reclamo de ese índole, te recomendaré a un abogado civilista. ¿Qué dice acá? Se ríe porque se le está en estudio en la parte civil y sabe que me deshago de todo eso, lo paso rápido. Pase para allá, para allá. En la práctica se utiliza la caución, siempre van con prevención. Sí, la caución es un motivo. A ver, teniendo en cuenta, te voy a contar algo con esto que está bueno. Hay que tener en cuenta también que no se puede estigmatizar la pobreza. No se puede estigmatizar la pobreza. En provincia de Buenos Aires, el litigio, no en el Foro Federal, sino en provincia de Buenos Aires, lamentablemente la tasa delictual y las personas que son perseguidas por la justicia y condenadas en prisión preventiva no son los que tienen poder, no son los que tienen plata, son la pobreza, los pibes que tienen un quilombo de adicciones, una provincia tan bastardeada como provincia de Buenos Aires y tan falta de políticas de educación y todo, son perseguidos la parte más vulnerable y son los más castigados y los más verdugueados. Entonces, en esa índole tampoco podés ponerle caución imposible de cumplimiento a un pibe. Si vos tenés un pibe que pone una caución juratoria y con otras medidas, si no pone una caución real, poner una plata y podés buscar la forma de que vaya a firmar una vez por semana al juzgado de garantías, no sé, la cantidad que vaya un patrullero a verificar el domicilio. Hay un montón de medidas que se pueden pedir también para poder subsanar esa falta de caución. En el Foro Federal puede ser distinto porque a veces son delitos un poco más de cuantía monetaria, pero si vos un pibito estás poniendo preso porque se robó entró a un supermercado a robar comida, lo que sea, más allá de la significancia, otra cuestión, no podés poner una caución real. Y les cuento un caso, el público se renueva, ya lo he contado a otros vivos en otras lecturas. Nosotros en Mar del Plata tuvimos un caso, un turco, ¿de cuánto está esta asociación? Un turco estaba preso por el Foro Federal, en Cavia es una alcaldía que está acá en Capital Federal, que cuando veo el caso sale Patricia Bullrich cuando era ministra, hace una nota y muestra la detención que habían agarrado un prófugo de Turquía, uno de los estafadores más altos de Turquía, buscado por Interpol. Tuve una noticia y digo, wow, ¿quién es ese chabón? ¿A quién agarraron? Cuando me llega la causa, la consulta, nos vamos a tomar una causa que llevo con Eli, cuando voy a tomar vista, ¿qué pasó? Apenas me está saltando un cartelito, ahí voy, listo. Bueno, cuando me llega la causa, lo voy a verlo, al turco, y un pibito decía, este es el chabón este es el mismo que está hablando la ministra, y van a verlo, escuchen la causa cuál era, más allá de otros ruidos, él estaba por supuestamente no, una causa, es un juicio de extradición, lo pedía la justicia turca, lo estaba pidiendo por una estafa, por comprar en Marketplace una freidora de aire de $65. Ese era el objeto. ¿Qué pasa? La justicia turca es mucho más, no sé si llamarla arbitraria, tiene otro tipo de cultura, ¿no? Otro tipo de idiosincrasia. Y el delito es perseguible, capaz que por eso, si no se cumplen las garantías de derechos humanos, te pueden cortar un dedo, ¿no? Pero es más rígida. O sea, esa a veces es la contracara que hay entre lo que se anuncia en los medios y lo que realmente es. Cuando tuvimos una defensa, ¿a qué voy con esto? Es que cuando pedimos la prisión domiciliaria, en los juicios de extradición es muy raro que tengan la libertad, va por el principio de reciprocidad que tiene que haber
entre las partes. Obviamente que pedimos la escarcelación, sucesivamente la prisión domiciliaria. Nos rechaza el juez de Mar del Plata, el doctor Ichausti, del juzgado federal de Mar del Plata, nos rechaza el primer pedido. ¿Qué hicimos ahí? Dijeron, espera, vamos a acreditar un par de cosas y vamos a volver a pedirlo. Entonces dejamos, eso quedó firme, acredito un par de situaciones que había que hacer con el domicilio para asegurar por la permanencia en el lugar. Volvemos a pedir la prisión domiciliaria, un tema de diabetes que tenía también para tratamiento. Ahí te respondo. No creo, pero ahí te respondo. Creo sí en litigarlo y hacerlo cumplir, pero naturalmente la igualdad de armas no existe, por más que el código nuevo lo trate de establecer, ¿no? No existe. No existe porque ya el aparato estatal que tiene el Ministerio Público nunca está en igualdad. Y también el Ministerio Público tiene una confianza y una llegada con los jueces que están en el mismo pasillo que la defensa particular a esa potestad, ni siquiera la oficial. Pero bueno, en este caso que contaba, volvemos a pedir, nos rechaza, apelamos a la Cámara de Apelaciones de Mardel y nos otorgan, nos dan lugar le vuelvo a pedir al juez de primera instancia que vuelva a hacer un nuevo pronunciamiento acorde a los parámetros y que sean ajustados a derecho, otorgarle la prisión domiciliaria, o sea, botón. Entonces, ahí el juez, de primera instancia, le vuelve y dice, bueno, está bien, le otorgamos la prisión domiciliaria con una canción, sí, le mando, o sea, no sé quién es, pero le mandamos. Santiago Viñeski. Escuchame, con una caución de 70 millones de pesos. La hago de corto porque ya la conté. Ahí lo que hago es, le dejo una reconciliación que no existe en realidad, pero yo sé que un recurso de reposición no va en esta instancia, pero lo invito al juez a recapacitar. No me puedes poner una caución de 70 millones de pesos porque no puedo cumplirla, justo el turco, David, que no puedo cumplrirla, es imposible el cumplimiento y no hay demostrado ninguna evidencia en la causa que pueda mostrar que mi cliente tenga esa cantidad de plata. Aparte me parece estigmatizante la pobreza y de imposible cumplimiento. Es una resolución favorable, pero que es capciosa, que es una mentira encubierta, es un rechazo encubierto de legalidad. Bueno, lo mandamos así, el juez me dice, viste, considerando, bueno, bajamos la caución a 50 millones de pesos. Y vuelvo a dejarla en el escrito, ahí sí lo mando a cámara, y ahí el juez vuelve a revisarlo y lo sacamos por 0 pesos. Pasamos 70 millones de pesos a 0 pesos. Por eso es importante insistir y tener una defensa, a ver, yo no voy a ir a pelear, no voy a pelearme yo con el fiscal en el juicio, en el debate, puedo estar ahí, meta mano a mano procesal, dando y después nos cruzamos fuera jugando al fútbol o lo que sea y nos saludamos, tanto más que bien. Pero en el juicio, a rajatabla, lo que tiene que ser cumplido. Bueno, sigamos. Dice, existen casos un claro adelantamiento de la pena, de por sí inconstitucional, y una clara violación del principio de razonabilidad que rige la reglamentación de los derechos constitucionales, artículo 28 de la Constitución Nacional. Los últimos criterios comenzaron a abrirse paso de a poco, al comienzo como una rareza, luego como una jurisprudencia minoritaria y finalmente mediante una pacífica admisión de la actualidad, el fallo que dio el puntapié inicial fue Barbará, de la Cámara de Crimen con votos independientes. Después hay muchos fallos, Berbinsky, hay muchos fallos que fueron actualizando todo esto, ¿no? Y complementarios de los jueces Dona fue el que me tomó el final del posgrado, cómo la sufrí con Dona, mirá. Y Brusone, a lo que adhirió el juez Elbert. Allí se resolvió en definitiva declarar la inconstitucionalidad de la interpretación realizada por la CUO, el perrito del vecino, artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto considera las pautas que surgen de esa norma como juris et de jure, sin que se advirtiera objetivamente la concurrencia de los peligros procesales establecidos en los 80. Bueno, esto sí cambió ahora, y no creo que esté puesto porque tengo entendido que el libro fue escrito antes, que ahora se implementan estos artículos del nuevo código. Yo tengo mi respeto al colega que estás nombrando, porque es una eminencia. No es el típico, no es a mí el perfil que me agrade, que me seduzca a conocer. Siento que a veces abusa de
de una dogmática media que pasa al absurdismo por momentos pero bueno, es una opinión mía, con todo el valor que tengo al destacado jurista, ¿no? Las obras que escribió son buenísimas, imposible llegar a ese nivel de escritura, pero no es el perfil que a mí me agrada. Podemos disentir, ¿no? Entre la evolución jurisprudencial posterior, es preciso mencionar el fallo Mascheraldo de la Casación Nacional con voto principal de la jueza Ledesma. La jueza Ledesma es una jueza digna de respetar, al que luego adhieren los jueces Ricci, quien agrega algún argumento corto y tragante, en el que se sostuvo que las reglas en materia de encarcelamiento preventivo no constituyen una presunción iure de jure, sino que deben interpretarse armónicamente con el principio de inocencia, de modo tal, solo constituyen un elemento más a valorar con otros indicios probados y que hagan presumir el riesgo de frustración del juicio previo por elusión, y que los jueces solo podrán disponer una medida cautelar máxima de encarcelamiento en la medida que hayan comprobado razones suficientes para justificar la presunción contraria al principio de permanencia en libertad, entre otras excepciones y fundadas argumentaciones. ¿Uruguayo? No, ¿quién? No, yo soy argentino. Esta cabeza parece uruguaya esta, ¿no? Parezco Bielsa con la camperita. La Cámara de Casación terminó expidiéndose en el plenario 13 Díaz Besone, fallo por excelencia, sobre el recurso inaplicable de ley del 30 del 10 del 2008, fijando como doctrina plenaria y obligatoria la siguiente: declarar como doctrina plenaria que no basta en materia de escarcelación o exhibición de prisión para su denegación e imposibilidad futura de condena a ejecución condicional, o que pudiera corresponder al imputado una pena privativa de libertad superior a 8 años, sino que debe valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el artículo 319 del ordenamiento ritual, a los fines de determinar la existencia de un riesgo procesal. De este modo, la doctrina de Barbará y de Mascheraldo se transformó en doctrina obligatoria para toda la justicia nacional. Si bien la Corte no sentó un criterio expreso, las consideraciones del fallo Berbisky parecen apoyar la decisión diariamente de criterio flexible. Berbisky a mí me encanta citarlo, no hay que olvidarlo, Berbisky. Y también lo que tiene que ver también con la finalidad de la prisión preventiva. Si vos tenés una prisión preventiva con la finalidad precautoria, pero no estableces plazos, no estableces un criterio, y encima lo pones a una persona inocente, porque todavía está en pleno estado de inocencia, a un sistema carcelario totalmente degradado, totalmente violento, donde te abusan, donde hay enfermedades, donde hay falopa, donde hay violencia institucional, donde hay policía verdugos, en todo, tenés que tenerlo en cuenta. Y Berbisky habla de eso, no con las palabras que estoy diciendo yo, cuando estoy con palabras un poco más doctrinarias, sí, con más doctrinarias, tiene que ver con eso, ¿no? El Código Procesal Penal de la Ciudad no establece límites rígidos en materia, dado que la privación preventiva de libertad solo puede disponerse con peligro de fuga o entre procedimiento de la investigación, artículo 172. El código primero que lo que tiene para facilidad del Código Procesal de Cava, como te gasta la implementación, no sé, en la implementación son delitos menores. La justicia de Cava, delito de daños, abusos simples, entonces como que tiene un poco más fácil, ¿no? El trámite. El Código Procesal de Provincia de Buenos Aires establece un sistema paradójico. Por un lado, disminuye los estándares para juzgar la gravedad del delito a los fines de tornar procedente la libertad cautelar, y por otro lado, consagra mecanismos alternativos que permiten la libertad incluso en caso de imputaciones por delitos sumamente graves, artículo 170. Ello en fruto de la utilización de la prisión preventiva como pena anticipada, sobre todo en imputaciones por delitos violatorios vinculados a la seguridad urbana. Además, los artículos 159 y 163 permiten disponer una coerción morigerada, la pulsera, que puede materializarse, por ejemplo, mediante una detención domiciliaria y mecanismos electrónicos de control. Es importante destacar que el plazo de detención morigerada se computa como plazo de detención a todos los fines. Respecto de las pautas para jugar de procesal, es interesante la cita de algunos precedentes. Vamos a leerlo, iba a saltear, vamos a leerlo. Los precedentes: Cámara de Crimen Nacional, la Sala de Feria, A14A, Castells Raúl sobre extorsión, escarcelación,
Castel Raúl, ¿sí? Lo único que yo pienso es que, por un lado, esto es una cita de un fallo, ¿no? Es porque, por un lado, Castel se ha visto involucrado en un nuevo proceso penal luego de haber resultado condenado, lo que por sí importaría el haber desatendido la admonición jurídico-penal incita en todo procedimiento judicial de condena. Y por otro lado, ha protagonizado un nuevo episodio ya en el ámbito de la capital federal, al menos de 2 meses de haber obtenido la soltura en un proceso similar a aplicación. Es la tipificación, perdón. Tales extremos fácticos llevan a inferir fundadamente una posible reacción hostil al cumplimiento de un derecho sustantivo que en los términos del artículo 319 virtual justifica homologar el temperamento adoptado por el señor juez de la instancia anterior. Disidencia de Brusone. Disidencia es cuando en un fallo unos jueces por mayoría dictan una cosa y hay un voto en disidencia, que va por el lado contrario. Dice Brusone. Como tuve oportunidad de sostener en otros casos, la regla general dispone que la libertad durante el proceso solo debe ser restringida frente a la posibilidad cierta de constatación objetiva de los peligros procesales, de fuga o de entorpecimiento de la investigación mencionado precisamente el artículo 80, pero bueno, después sigue, pero está bueno, acá el juez sostiene en disidencia que puede hacer ahí, que debería ser así. Pasa que después bueno, han pasado situaciones lamentables que se han dado beneficios, hay jueces de ejecución que han dado beneficios en su momento y tuvieron o el imputado volvió, el condenado volvió a reincidir o a hacer un delito y se sintieron expuestos y por el medio mediático de otras exposiciones después son juegos de ejecución que no te aceptan nada. Vamos a saltearlo. Bueno, vamos a leer este punto. Después, el último punto que sigue, ahí voy a cortar, ¿eh? Sí, hay unos fallos, unos votos de disidencia de la jueza Ledesma que son súper interesantes. Y vos lo lees y decís, tiene razón Ledesma. Pero también tiene que ver con un poco también con el cambio cultural. Hay jueces que están mucho más ayornados al acusatorio adversarial y hay jueces que todavía no. Y bueno, tienen que cumplir su mandato. Las reflexiones del juez Brusone son interesantes para establecer algunos criterios prácticos concretos para elaborar un estándar de riesgo procesal suficiente para hacer ceder el derecho de permanecer en libertad durante el proceso. La referencia al viejo Prinzo pone de manifiesto la discusión sobre si la acumulación de procesos debe incidir o no en la mensuración del riesgo citado. En realidad, Prinzo ocurría lo contrario, dado que la existencia de una causa anterior impedía decretar la prescripción de otra anterior hasta tanto no se establezca que no había existido comisión de un nuevo delito. Mientras lo que el juez Brusone estima que el fallo citado es, a mi entender, que la existencia de causa anterior, la probatio anterior, debería tener incidencia de decisión a tomar en la causa posterior, con independencia del paralelismo que se señala con el criterio plenario. Lo importante a tener en cuenta por el defensor es el debate sobre la relevancia de la acumulación de procesos. Eso, yo estoy totalmente en contra de eso. A través de San Martín, una causa que no continúe después, pero tuve en el principio, cuando me llega una conocida mía del colegio, de mi infancia, una amiga, que el hijo había tenido un problema legal por un delito de hurto, y me dicen, che, digo, el defensor oficial presentó la excarcelación y se la denegaron. Un delito de hurto sin antecedentes, le digo, qué cosa rara. Digo, tengo una mano que tomar vista la causa. Entonces veo que el motivo acusado era que el pibe había hecho una probation, estaba junto a punto también la probation en Nación, y se lo negaban por eso. Y a ver, el probation primero que es una suspensión de juicio a prueba. No hay culpabilidad, no hay condena, no hay ninguna presunción. ¿Cómo podemos optar? Darle validez a un instituto y después usarlo como antecedente. Son cosas, esas contradicciones que existen en la justicia, y que ahí está justamente cuando yo digo que somos defensores, somos la verdadera garantía del debido proceso, ¿no? Porque el único que va a levantar la voz va a ser el defensor ante esas cosas. Bueno, el juez no lo va a hacer de oficio y el fiscal le encanta verdubiar, así que no hay que otra. Bueno. El otro punto interesante del voto Brusone, en la referencia explícita de los serios indicios de responsabilidad que pesan sobre el imputado, de que tiene múltiples implicancias. En primer lugar, porque desplaza de manera muy clara la discusión tradicional de la gravedad del hecho imputado.
por la gravedad de la prueba sobre la ocurrencia del hecho. En segundo lugar, porque podría generar cierto resquemor acerca de la vigencia de la presunción de inocencia. Si sostenemos que el imputado debe ser tratado como inocente hasta que la sentencia firme de condena parecía contradictorio que cierto grado de culpabilidad emerge la posibilidad de cargosa para servir de fundamento de la privación provisoria de libertad. Sin embargo, la evaluación de la seriedad de la imputación no debería ser desechada sin más sobre la base de estas consideraciones, en razón de que es precisamente en relación a ella. Están chateando ahí, pero me perdí, no sé qué están debatiendo, sigan debatiendo. A pronóstico de... Entonces, si por un lado se ponen en juego los derechos de libertad durante el proceso y la presunción de inocencia, y por el otro, la necesidad estatal de evitar que una futura pena se torne ilusoria, y el análisis de ponderación de derechos en juego, dirigida a establecer si una detención excepcional es legítima, no parece descabellado tener en cuenta el plexo probatoria, cuanto menos en beneficio del imputado, para evitar que imputaciones probablemente infundadas sirvan de base al dictado de una prisión preventiva. Como vemos, esta puede ser una herramienta más para fundar un pedido de libertad. Es más, siguiendo esa línea de razonamiento, podríamos ensayar una ecuación en función de la cual, a medida que transcurre más tiempo de detención preventiva, mayores deberán ser los estándares probatorios exigidos para mantener la medida excepcional. Mantenemos este punto. Ojo, nosotros que está hablando me hicieron acordar algo. Otra vez en unos argumentos que utilizamos, decimos, bueno, a ver, esto no constituye delito. Si bien pudo haber una imprudencia, en el caso que estamos llevando ahora que estamos llevando ahora esta causa de Logan, Corrientes, si hubo por parte de uno de los imputados, no la mesa chica, lo de la otra mesa, algún tipo de tarea mal realizada, no quiero usar palabras que se pueden usar, ya la pena de estar detenidos 35 días en un calabozo, en condiciones con delincuentes de otra característica, de otro rango, con pibes totalmente inocentes, ya es un castigo suficientemente, aunque es un castigo arbitrario e ilegal, ya si te gusta, si querés tener un tipo de reproche, ya está, aunque no es delito. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque si no eso para dar una charla entera. Bueno, me perdí lo que están charlando. Volver para atrás es un lío para mí. Vamos a leer el último punto y ya corto por hoy. Es cortito este, pero me gusta porque es el vencimiento el vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Esto, gente, es totalmente discutible. Y vamos a leer qué malo que dice. Dejen de... Vamos a ir. Entonces, 2.3, estamos en la página 286. Vamos a leer este puntito que es cortito. Y calculo, estaría bueno terminar el capítulo, pero no necesito también. Queda poco para terminar el capítulo. No prometo nada, vamos a ver. 2.3, vencimiento del plazo de la prisión preventiva. La ley 24.390 establece un límite para la duración de la prisión preventiva. Se autodetermina una norma reglamentaria, artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra la garantía de ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad. Sin embargo, consagra límites manifiestamente irracionales, que no resisten un mínimo análisis a la luz del principio del artículo 28 constitucional. En efecto, según nuestros sabios legisladores, es legítimo que una prisión preventiva, o sea, un encierro sin condena, pueda prolongarse como regla por 2 años, prorrogable por 1 año más en casos complejos, artículo 1 de la ley 24.390, y luego por un tiempo indefinido si se ha dictado una condena aunque se encuentre firme, artículo 2 de la 24.390. Si a ello agregamos como dato de color que la jurisprudencia de la Corte considera que el detenido en prisión preventiva luego absuelto carece de derecho a reclamar una indemnización del Estado, se corona la más absoluta y canallesca arbitrariedad. Bueno, esto también ha modificado un poco. Vimos esta semana que salió un fallo de la justicia civil, justamente donde indemnizó a una mujer absuelta, o obsolescida, mejor dicho. El inocente que sufrió una prisión preventiva injusta debe cargar con el costo del funcionamiento de una institución pública,
algo así como si una expropiación no estuviese supeditada a una indemnización. Pero mucho más grave, aunque es el caso de expropiación, se trata del derecho de propiedad, mientras que en el caso de la prisión preventiva se trata de un pedazo de vida del detenido que se le quita en pos de una necesidad funcional del Estado. Y ni hablar en otros casos de falsas denuncias contra abuso sexual, lo que requiere un docente o una persona con una actividad pública, o lo que sea, que muchas veces con las mera denuncia se toma un expediente administrativo que te corren del trabajo, del puesto laboral, lo que todo, después has absuelto, se verifica otra cosa y ya quedaste tematizado en todo el ámbito. Entonces, esta irrisoria o efímera principio de ser el trato muy inocente, ¿no? Y se cumple. Por eso yo lo exijo desde las notificaciones, del pequeño detalle hasta lo demás. La arbitrariedad más evidente aún, la arbitrariedad es más evidente aún si tenemos en cuenta que en el caso del Código Procesal de la Nación, artículo 207, prevé una duración de proceso del plazo de 4 meses, por ejemplo, otros 2, lo que a simple vista es contradictorio por una prisión preventiva que puede superar los 2 años. Bueno, además este puntito fue cortito. Voy a decir recursos en materia de libertad, a ver si... Vamos a tratar de terminarlo. Bueno, punto 2.4 es recursos en materia de libertad. El artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación regula el recurso de apelación contra la decisión que deniega o concede la acción de prisión. Plazo 24 horas, gente. Ten en cuenta eso, no es como provincia. El recurso no tiene efecto suspensivo y debe interponerse dentro de las 24 horas de la notificación. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires se regula la apelación en los artículos 173 para la excarcelación y 188 para la exención de prisión. El plazo de interpretación es de 48 horas. Atención con esto. Muchos litigantes de Provincia de Buenos Aires van confiados a la Nación y no tenemos que olvidarnos que el Código Procesal es otro y tiene otros plazos. Si bien los institutos son todos iguales, más o menos, pero tienen que ver con los plazos y cosas de cada uno. Estas normas guardan silencio sobre el efecto, pero no en razón del dispuesto del artículo 431 infine. El recurso del fiscal no tiene efecto suspensivo, por lo que no obsta a la libertad del imputado. El artículo 4 de la ley 24390 establece el efecto suspensivo de los recursos deducidos, razón por la cual el recurso de apelación del fiscal obsta para que se disponga la inmediata libertad. No establece el plazo especial de interposición, por lo que rigen las reglas comunes en cada código. Mira como un poco, che. Mira, la espalda. Vamos ahí. Vamos a leer el capítulo, el punto 3, el habeas corpus. Vamos a terminar el capítulo, ¿eh? Lo terminamos. La Constitución Nacional, este es buenísimo porque el habeas corpus, bueno, hay una tendencia, les cuento esto, antes íbamos leyendo, hay una tendencia en los tribunales, en los juzgados, no importa donde se presente el habeas corpus, de invitar al titular del derecho del habeas corpus a que desista de la acción. Gracias, Socby. A que desistan. Y esto pasa en todos los habeas corpus que presento, la mayoría de los habeas corpus, te invitan en la audiencia a que si te ha resuelto el problema, a que desistir de la acción. Hay que ponerse firme en eso. No caprichoso, sino firme. ¿Cómo va eso, Jerónimo? No caprichoso, sino firme. Yo ahora tuve un habeas corpus en el Federal de Morón, por unas condiciones de detención en Marcos Paz, y ya conociendo que van a venir de entrada a querer hacer que desista, no necesito, sostengo el habeas corpus hasta que se garantice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Buenas. Porque ahí en la audiencia se presentó el régimen Ziegler de alto perfil de la detención del Servicio Penitenciario Federal, y como se comprometía que en el plazo tal iba a solucionar la visita del hijo o otras cuestiones. Entonces ahí nos invitan a que desistamos del habeas corpus, que hubo una respuesta, como para archivar la causa. No desistimos del habeas corpus hasta tanto el Servicio Penitenciario Federal acredite en autos en la causa de que dio cumplimiento con un acta firmada en que pudo tener una visita con la hija, con lo que sea, que los elementos que hayamos pedido, estufa, o lo que haya sido objeto del habeas corpus en general. Y mantenerse en esa situación. Digo, no, está bien, no voy a insistir. Entiendo yo y agradezco el compromiso de
la contraparte que se comprometa, pero hasta que no esté acreditado, porque es como yo los conozco, ya sé que acá vienen a dar buena letra con el juez y después no cumplen nada. Entonces, quiero que se establezca, no vengo a pelear, que se cumpla. Listo. Leamos, vamos a avanzar. La Constitución Nacional consagra el derecho del habeas corpus en su artículo 43. Por su parte, la ley 23.048 regula el procedimiento del habeas corpus en forma general y con vigencia en todo el territorio de la nación. El artículo 3 de la norma torna procedente la acción cuando se denuncie un acto u omisión de la autoridad pública que implique 1. Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente. Agravación ilegítima de la forma y condiciones de que se cumple la privación de libertad sin perjuicio de facultades propias del juez del proceso si lo hubiere. Entonces hay dos cuestiones: la detención arbitraria o la agravación de las condiciones de detención. Que eso pasa. Y también es un límite, ¿no? Caer entre la aceptación de que hay cosas que ya sabemos o están las cárceles sobrepobladas, pero tampoco eso tiene que llevar a relativizar los conflictos, ¿no? Pero ahí está bien. Entonces, si no podés cumplir con la garantía, dame la libertad o dale un beneficio o asegurarlo. Existe doctrina especializada, perdón, me suena la nariz, no quiero ser cobrán contra la cámara. Perdón, Ahí está, perdón. Existe doctrina especializada sobre el tema que es indispensable conocer para comprender el alcance preciso del instituto y su utilidad en el ejercicio profesional. Veremos que existe un habeas corpus preventivo, está buena esta diferencia, me gusta. Preventivo que se dirige a evitar que se produzca la detención a un sujeto, y un habeas corpus correctivo que se dirige a poner fin a la privación de libertad ilegítima a una situación de agravamiento en las condiciones de detención. ¿Sí? Entonces, dijimos que por un lado está el preventivo y el correctivo. Preventivo, a evitar que se produzca la detención, y el correctivo a corregir, para la redundancia, las condiciones de detención. Un caso típico que torna procedente la acción de habeas corpus es la detención irregular de una persona ejecutada por la autoridad pública, conocida o desconocida, pero en un caso sin orden judicial. Por su parte, el supuesto clásico frente a que no procede la acción de una detención ordenada por un juez, y la jurisprudencia ha sido clara respecto al considerar que la acción del habeas corpus no puede ser utilizada para suplantar a un juez la causa o revisar sus decisiones. Distinta es la situación cuando una detención comienza siendo legítima por haberse originado en una orden judicial y luego deja de serlo porque las autoridades mantienen una vez extinguido ese efecto de dicha orden. Ahí puede pasar que se disponga la libertad, porque el juzgado sí lo dispone, y a pesar de la orden, la comisaría muchas veces pone en burocracia o administrativa, tengo que oficiar, y te deja un par de horas más guardado. Hay una orden, hay que hacerla cumplir, y así. La práctica parece que hay una tolerancia normal, el equilibrio en el oficio y todo, que llega a la comisaría, lo que sea, para poder liberarlo. La Corte Suprema se ha expedido en varias ocasiones respecto del habeas corpus y su jurisprudencia ha evolucionado de modo significativo. Durante la última dictadura militar, prácticamente se abdicó de su función jurisdiccional, supeditando al éxito de absurdo requerimiento dirigido al Poder Ejecutivo. Son elocuentes las decisiones fundadas en los fallos 297, en lo que la Corte se limitó a remitir oficios de buena voluntad justamente a los responsables de la privación de derechos que ella debería ejercer. Como contracara a estas decisiones encontramos la posición asumida en el caso recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios. Este fallo tiene que estar en cabecera, y si no lo leyeron, se lo descargan después de la lectura y lo leen en el momento de la semana. Asumida el recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y docentes en la causa Verbitsky Horacio sobre habeas corpus del 3 del 5 de 2005. En el que la Corte reconoció la situación calamitosa en la que se encuentran los detenidos en la provincia de Buenos Aires y, cumpliendo con su papel de custodio, la Constitución dispuso diversas medidas dirigidas a remediar la situación, medidas que hasta el día de la fecha siguen sucediendo. Los considerandos y fundamentos de este fallo constituyen una herramienta de trabajo muy útil para el abogado penalista, no solo por relación al Instituto de Habeas Corpus, sino también respecto a los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, al respecto de considerados el 57, 58 y 63.
El presente citado se relaciona con el agravamiento de las condiciones de detención, tópico sobre el cual versan la mayoría de los habeas corpus, admitidos como ocurre en el caso de insuficiente asistencia médica, conductas arbitrarias y modificables respecto de los detenidos, detenciones en sitios inadecuados, obstaculización de derecho de los detenidos. Yo tuve un par de habeas corpus. Siempre me gusta contar dos. Bueno, últimamente tuve un montón de habeas corpus por las condiciones de Xiplar, suelo aplicarlo siempre, pero uno que tuvimos muy bueno fue en la comisaría de Moreno, en Cuartel Quinto. En Cuartel Quinto es una comisaría que está en barrio Cuartel Quinto, el que de provincia saben lo que es Moreno y lo que son las condiciones, que fue deplorable. Yo había visto fui a ver un detenido, que era un cultivador de cannabis, muy conocido, es conocido también en las redes, el campeonato, es juez también en las competencias de cannabis. Y cuando fui a ver, estaba detenido justamente por transportar unas flores, le han puesto comercio, ¿viste? Como la poli. Comercio, ¿dónde está el comercio, hermano? ¿Dónde lo viste? Porque llevo un frasco, y más después de Arriola, donde cosas que. Pero bueno, uno tiene que estar ahí. Y cuando voy a la comisaría, es una locura. Primero había dos policías pobres, con todo, digamos, como que uno crítica de policía, pero había dos policías a cargo de todo, de las cosas que llegaban, de los detenidos. Digo, no, doctor, entonces cuando llego, me dice, doctor, ¿se podrá venir más tarde? Porque estamos los dos solos, no puedo abrir una reja porque sale detenido, corremos riesgo. Digo, no. Perdón, no es contra ustedes, le digo, pero ¿cómo no van a privarme de que me entreviste con un detenido? Digo, no es una. Bueno, puedo decir, no, déjame hablar con tu superior, le digo, no. Digo, bueno, así pues, medio incómodo, le digo, pero no es contra ustedes, pero yo entiendo que estén solos, le digo, aparte había gente haciendo denuncias, todo lo que trabaja en la comisaría, más en un conurbano como estamos hablando. Entonces, digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy afuera, 10 minutos, 15 minutos puedo esperar. Digo, yo me vine de lejos hasta acá, digo, yo la entrevista tengo que tener. Entonces, digo, si no, bueno, voy a ver qué hago. Bueno, voy a la puerta, me junto con la mujer del detenido, está ahí esperando, le explico la situación, digo, dame un poquito. Tal cual. Entonces le digo, viene el poli y dice, bueno, doctor, dice, puede pasar, dice, digo, puede pasar, pero tengan a mí que no puedo, lo que no puedo hacer, me dice, pues yo le pedí que tenga la entrevista, que ya tenga la entrevista, porque ahí viene la parte. Cuando me asomo a la reja, a la celda, era una celda muy precaria, muy chica, y habían como 23 personas, y mientras yo me acerco a mi cliente para hablar, yo tenía la cara acá en la reja de mi cliente, yo estaba a este lado de la reja, y veo que había unas caras de otros así, y yo quería hablar con él, digo, primero porque yo sé cómo son las condiciones de detención. Hola Sol, ¿cómo estás, Sol? Y digo, necesito privacidad por lo menos, no te digo que estemos solo en una sala con aire y con computador y con café. Digo, sí, por lo menos tengo una cierta privacidad mínima e indispensable que necesito con mi cliente. Entonces ahí le digo al policía, digo, che, ¿podés? Digo, porque están todos ahí, no quiero que escuchen, que hable, ni escuchar de horario, lo que sea, el objeto, datos personales de él, lo quiero que escuchen, porque yo sé que son los detenidos que están acá. Y ahí me dice, no, doctor, es imposible, se abrió la puerta, lo entendí, también es ilógico. Estamos los dos solos, me dice, era un policía hombre y una policía mujer. Estamos los dos solos, estamos los dos solos, me dice, no podemos arreglar. Entonces estuve ahí fui, previo a esto, cuando entramos a la comisaría, un charco de mugre, de agua, y le digo, entonces veo que había como un olor muy fuerte, llegando a la celda, y veo excrementos, soretes, para decirlo más fácil, flotando en el camino que pasamos los letreros, los policías llegando a la celda. Digo, perdón, eso que estoy viendo ahí es excremento, le digo. Dice, que sí, doctor, estamos con las cloacas, están tapadas, se levantaron las tapas acá, eso pasa mucho. Digo, ¿cómo está? ¿De verdad están así? Aparte de unos metros está la celda, un olor, pero no solamente por los detenidos, también por ustedes, es un desastre esto. Ahí tenemos una habeas corpus en favor no solamente de mi defendido, a quien salió en libertad a los días, lo sacamos carcelado a los días, sino también a favor de mi asistido y de todos los pibes que están en la celda. Y bueno, ahí tuvo lugar la habeas corpus, no dio razón. Y también resalto, también como uno es crítico de los fiscales, el doctor Antín, fiscal de homicidios de Matanza, cual ustedes vieron como hicimos una nota guía, amigo de la casa, fue docente mío, en la comisaría del Mercado Central, allá que está en el Mercado Central, no lo conocen o no,
también había una sobrepoblación de detenidos y él, siendo fiscal, que a veces los fiscales hacen los boludos con esto, hizo un habeas corpus a pesar de ponerse en contra del sistema y que lo puedan de la Fiscalía General cagar a pedo, porque cuando vos estás pidiendo un habeas corpus, estás reconociendo que el Estado está teniendo fallas. Eh, entonces ahí el fiscal hizo el habeas corpus y yo cuando voy a detenido, cuando voy a hacer el habeas corpus, veo que había ya uno presentado por el fiscal que tiene un poco más de peso, lamentablemente tiene esa situación. Así que bueno, siempre se lo reconozco a él y le he hecho una publicación en su momento de eso. Bueno, que nos queda poquito, ¿eh? Bánquenme, ya terminamos la última hojita, ya terminamos. Aparte me queda poca batería, me queda el 20%, vamos. La Corte consideró que en materia de habeas corpus rige el criterio según el cual la Cámara de Casación es un tribunal intermedio con competencia para entender en los casos de decisiones que confirman el rechazo del instituto. Tengan en cuenta que solo es apelable en el habeas corpus la resolución final, no las medidas que se toman en el medio. Es preciso tener en cuenta que el Código Procesal Penal de Buenos Aires, el habeas corpus está previsto como un modo ordinario de cuestionar la detención o prisión preventiva. Existe entonces, en dicho sistema, la posibilidad de exigir la tutela del derecho a la libertad, sea por vía de excepción de prisión, de casación o por la vía del habeas corpus. En la causa 38.889, GJC sobre habeas corpus de la Sala 2 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, jueces Mancini, Máiquez y Celesia, del 2009, la Cámara de Casación aceptó un habeas corpus deducido contra una decisión de la Cámara de Garantías que declaró bien concedido un recurso de apelación deducido por la Fiscalía y por el unificado contra decisión de un tribunal oral que, a la par de condenar al imputado, no dispuso su inmediata detención y sostuvo allí que fueron indebidamente concedidos los recursos de apelación interpuestos por la consecuencia de Morón, ha asumido una competencia que excede la legalmente atribuida y podría deducirse el prejuicio del imputado, dado que este precisamente es revelador de potencial peligro denunciado y habilita procedencia de acción de habeas corpus. Bueno, es muy largo, está ahí. Dice, como vemos, y ya terminamos. Gracias, Jimmy. Sí, ahí tengamos en cuenta que termina este párrafo y ya terminamos, hacemos una pequeña cierre. Como vemos, y a diferencia de lo que ocurre con el que se conoce como la habeas corpus de la ley 23.048, en el régimen procesal de la provincia de Buenos Aires el instituto es totalmente diferente y puede ser utilizado para cuestionar ante el Tribunal Superior las decisiones dictadas por los jueces de una edición inferior. Los casos más usuales frente a los que el abogado penalista puede encontrarse ante la necesidad de recurrir un habeas corpus reglado por la ley 23.048 son aquellos en que A. Nos convoca para intervenir como motivo de la desaparición de una persona que sospecha que puede estar detenida. B. Esto también lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces cuando nadie tiene noticias, digamos un habeas corpus justamente para averiguar el paradero. Se sabe que la autoridad policial detuvo a una persona a la que no puso disposición en ningún juez. C. El Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o una repartición administrativa ejercer algún tipo de función de cariz jurisdiccional. D. Seguimientos o actuaciones clandestinas de personal policial. E. Las ya analizadas situaciones de agravamiento de situaciones de detención. Bueno, ahora sí, hemos terminado en la página 292, el capítulo 9. Continuamos con el capítulo 10, otra contingencia, y podemos leer, a ver qué dice acá Jimmy. Jimmy dice, muy buena lectura del manual de abogado defensor y Rafecas como audiolibro mientras hago otras cosas muy buenas. Eso me lo han dicho, está buenísimo. Ojo que no la venden a imprimir. Sí, el manual de abogado defensor está agotadísimo por todos lados. Yo ya me recorrí la librería del jurista, que miré la cabecera y está todo cerrado. Bueno, gracias por el conocimiento. Me lo han dicho un tiempo que uno va al gimnasio y se pone audiolibro, así que está buenísimo. Tenemos el tomo 5 de Binder en el canal de YouTube. Tenemos el tomo 6, lo hemos leído, pero nunca lo pude subir al canal de YouTube. Tenemos el tomo 7, tenemos planificación de un caso penal. Tenemos de Rafecas, derecho penal sobre las constitucionales. Y ya estamos terminando. Tenemos unas lecturas aleatorias de Ezequiel Mercurio. Y bueno, ahora vamos a terminar este. Y el próximo libro va a ser el tomo 8 de Binder, que todavía no me lo compré y pensé esto. Porque yo hacía muchas cosas las hago gratis, ¿no? Las hago así por amor al arte.
Y en terapia lo he hablado, me dijo, a veces hay que poner un valor también a las cosas. Es un valor simbólico. Como el curso que hicimos, le puse un valor que todo diciendo que es alcanzable, con descuentos dije, tomo 8, capaz que voy a hacer una campaña a ver si la puedo ganar. No, yo tengo mucho en PDF, pero la verdad que trato de tenerlo en forma física. Ahí. Bueno, gente, gracias. Y sí, el 24. A Michi también escucha el gimnasio, por la parte 12. Che, bueno, qué buena onda, qué buena onda. Algún momento voy a dejarlo, cuando termine la lectura del tomo de este coso, lo voy a hacer libre. Después capaz que el canal de YouTube lo voy a hacer en privado para la comunidad. Vamos a ver qué hacemos con eso. Gente, me retiro. Gracias, nos vemos en la próxima lectura. Tengo intenciones de si estoy loco y llego, hoy no puedo jugar Argentina anoche, me voy a juntar con los muchachos y nuestros hijos al partido. Antes de irme a Corrientes el lunes, ver si puedo terminar el libro. No prometo nada. Adiós, buen fin de...